Bienvenidos, estimados estudiantes del grado noveno. Es para mí un gusto tenerlos en este espacio del canal donde les voy a dar las orientaciones necesarias a través de este videíto explicativo que he creado como apoyo a la guía para que puedas desarrollar, si no lo has hecho, la primera guía de tecnología e informática, en la cual estamos hablando de un tema súper importante como lo es la introducción a la electrónica. Estamos viendo una época de el aumento de tecnologías disruptivas, en la cual, por ejemplo, si mencionamos el Internet de las cosas, por ejemplo, se hace fundamental que desde ya te estés formando en estos conocimientos. Sin más, te doy la bienvenida, espero aproveches y disfrutes todo este contenido. Bienvenidos. Bueno, y para hablar de electrónica siempre vamos a tener en cuenta la electricidad, dado que pues la electrónica se aprovecha de ella en diferentes componentes para almacenar, generar o transmitir información a otras aplicaciones. Cuando hablamos de electricidad es importante recordar al señor Thomas Alva Edison, quien por allá en el 1883 pues creó la bombilla, y de esta manera pues cambió la forma en que se empezaron a iluminar los hogares, ¿no? Antes se hacía con vela, y pues a raíz de esta invención, no solo para la época importante sino para la historia de la humanidad, pues se empezó a utilizar la bombilla. Asimismo, pues traigo aquí una referencia de Los Simpsons, donde pues Homero descubre a ese señor científico e inventor estadounidense, pues el señor Thomas Alva Edison, y ve todo el recorrido que él tiene en cuanto a la creación de muchos inventos. Y él dice, bueno, yo también quiero empezar a mirar qué puedo crear. Entonces, pues de una manera divertida nos presentan, por ejemplo, acá como él cree que pues se podría maquillar una mujer de manera automática, pronto cómo generar confort en una silla a través de las paticas. Y bueno, él genera ahí en el capítulo otros inventos, pero pues digamos que traigo esta referencia acá para que nosotros reflexionemos que pues a lo largo de la historia el ser humano está siempre en ese constante interés, esa curiosidad para pues mejorarse la calidad de vida. ¿Listo? Entonces eso por este lado. Ahora, para hablar un poquito del efecto Edison o lo que hace que pues una bombilla eléctrica se encienda, es importante que tengamos en cuenta que por ciencias naturales nosotros aprendimos que toda materia viva está compuesta por átomos, ¿cierto? Y que los átomos a su vez pues tienen en su núcleo neutrones y protones, y que pues de manera externa tiene esto que está acá, que lo conocemos, esa partícula, como los electrones. Los electrones pues son partículas muy pequeñas, ¿cierto? Que no se pueden ver ni a través de un microscopio, pero pues están ahí y existen. Entonces digamos que ellos tienen como una característica, y es que ellos están con carga negativa, y ellos siempre pues van a tender a desplazarse hacia los puntos del circuito donde tenga menor concentración de cargas negativas. Entonces, entendido esto, pues vamos a mirar aquí brevemente pues el tema de la bombilla. Como vemos, la bombilla tiene tres componentes: la batería, el filamento y una lámina de metal. Entonces también vamos a aprender ya cuando entremos en materia, que digamos la batería en un plano electrónico se representa de esta manera, y que ella pues a través de una tensión que pues se representa con el voltaje, hace que esos electrones se muevan a través de un material conductor, pues para que liberen esa energía y luminosidad. ¿Qué pasa? Este material conductor, ¿cierto? Cuando hablamos de materiales conductores, pues son materiales que permiten que esos electrones se muevan, ¿cierto? Entonces, ese señor aquí, cuando hizo ese invento, tuvo que haber hecho pruebas con diferentes materiales, y por ejemplo, si hubiera puesto una madera acá, pues jamás habría movimiento de los electrones. Entonces, por eso es importante conocer las propiedades de los materiales. Entonces, miremos que este filamento, pues para contarles, está hecho de un metal especial que se conoce como el tungsteno, ¿cierto? Y si ustedes ya vieron la tabla periódica en química, él también recibe el nombre de wolframio. Entonces, ese material permite que a través de una tensión, ¿cierto?, que salgan por aquí disparados los electrones y pues se conduzcan hasta este lugar. Como sabemos, pues ellos siempre van a tender hacia el lugar donde haya menos concentración de carga negativa. Entonces acá se pone esta lámina de metal con una carga positiva, de tal manera que pues pueda asimismo atraer esos electrones, y que ellos puedan hacer ese proceso de liberación de energía luminosa y calor. Entonces básicamente de esa manera funciona, y vamos a continuar con la siguiente diapositiva.
Bueno, y vamos a ver ahora una analogía del tema de la polaridad de las baterías. Ellas tienen una parte negativa y una parte positiva. Entonces la negativa va a estar dada pues por el tanquecito lleno de agua y la positiva por el tanquecito vacío. Entonces digamos que cuando existe un material que las une, ¿cierto? Las conecta, entonces como en este caso la tubería, digamos que se genera una tensión y hace que pues los electrones puedan salir de aquí para allá, ¿cierto? Y llenar este tanque de agua, es decir, que los electrones como tienen esa tendencia siempre hacia la carga positiva, pues van a salir hacia este lado. Cuando hablamos de un circuito cerrado, pues es prácticamente lo mismo que esta analogía. Se tiene la batería con sus dos polaridades y se utiliza un material conductor, ¿sí? En este caso pues un cable que por dentro tiene un material conductor para que exista flujo de electrones. De lo contrario, pues los electrones no van a poder salir, ¿sí? Si no están conectados estos dos polos, ¿cierto? A través de un material conductor. Eso lo vimos en la primera diapositiva. Entonces vamos a ver qué sucede cuando se conectan así directamente y no con un material que ofrezca resistencia. Entonces vamos a ver aquí el GIF. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, cuando los electrones van así por la vida, o sea, solitos, cuando viajan así a través de un material conductor del polo negativo al polo positivo, lo que sucede con la batería es que se estalla. Y en el mejor de los casos, pues se nos puede descargar la batería, pero igual pues ocurre un cambio o un daño en la batería y pues nosotros no necesitamos que eso no suceda porque pues es un material para utilizar en electrónica. Al contrario, si miramos este circuito cerrado, ¿cierto? Donde va el material conductor del polo negativo al polo positivo en este circuito cerrado de tal manera que se pueda dar ese flujo de electrones, cuando ponemos, por ejemplo, un bombillo, vemos que no hay problema. Entonces vamos a entender, como les decía en la primera diapositiva, que los bombillos tienen por dentro pues un material metálico que pues ese filamento lo que hace es que resiste el paso de electrones, ¿sí? Entonces digamos que los electrones se liberan, se utilizan acá en forma de energía y pues ese paso aquí no nos genera un cortocircuito. Bueno, y en esta diapositiva vamos a hablar de la tensión, de la resistencia y de la corriente en nuestro pues, ejemplo que venimos trabajando de los tanques de agua. Vamos a empezar por la tensión, pues con nuestra pila, ¿cierto? Donde recordamos que pues hay dos polaridades, negativa y positiva. Entonces vamos a tener aquí nuestros tanques, ¿cierto? Nuestra polaridad negativa, nuestra polaridad positiva. Y vamos a ver que pues hay uno que está un poquito más arriba que el otro y hay otro que sí tiene una distancia pues más grande del otro. Entonces, para entender la tensión, vamos a decir que cuanto mayor sea la altura entre estos tanques, pues va a salir con más presión el agua y por tanto pues va a fluir mucho más. Entonces digamos que si volvemos al tema ya electrónico, entre más sea el voltaje, ¿cierto? Que es la medida de la tensión, o sea, entre más voltaje haya, pues van a salir pues más disparados mis electrones, ¿cierto? Van a salir con una mayor presión. Entonces, por eso es que nosotros vemos en el mercado que existen pilas, ¿cierto? De diferentes rangos. Entonces, por ejemplo, la pila AA tiene un voltaje de 1,5, o sea que la presión va a ser más o menos como la de acá, ¿no? No van a salir así tan presionados. La de 3 voltios, que es la que viene en forma de moneda o botón, o como ustedes decían en la clase virtual, en forma de pastillita, esa pila que viene pequeñita. La de 5 voltios pues es la que normalmente nos sirve para cargar los celulares. La de 9 pues vienen más grandes y las de 12 normalmente son para las baterías del carro. Entonces, entendiendo que de acá de la pila pues sale esa presión para que los electrones fluyan, seguimos con el tema de la corriente. La corriente pues está representada como ese flujo de electrones que se transporta pues en determinada dirección a través de un medio conductor. Entonces la tensión y la corriente pues deben ser proporcionales directamente, porque pues digamos que los electrones salen, ¿cierto? Con cierta tensión y pues van a seguir el flujo
de esa corriente, por donde vaya el medio conductor. Al final nos queda, bueno, y ella se mide en amperios. Al final nos queda el tema de las resistencias, que ya la vimos, y es la que se opone a la resistencia del paso de esos electrones. Entonces, de acuerdo a como vimos en la diapositiva pasada, que hay unos valores para dichas resistencias, puede que oponga más o menos el paso, y esa medida está dada en ohmios. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar de los LED y de las resistencias. En electrónica nosotros no trabajamos con bombillos como vimos en el ejemplo anterior, sino usamos estos diodos emisores de luz. Ellos pues tienen ciertas características, son un componente electrónico que pues producen corriente en un solo sentido. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente uno de los componentes de este LED está polarizado. Entonces él es un conductor de corriente, pero siempre y cuando pues tenga el sentido de la polarización adecuada. Si uno coge un LED por este lado, o sea, por la pata más larga, va a tener una polarización positiva, y la patica cortica pues nos va a dar la polarización negativa. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros miramos este circuito cerrado, si uno utiliza la polaridad positiva de la pila, la pata positiva del LED, ¿cierto? La pata que nos da la polaridad positiva, lo que va a hacer, bueno, y la pata aquí negativa con la negativa de la pila, lo que va a hacer es que el LED se encienda, ¿cierto? Si lo conectamos de otra manera, se produce el efecto contrario. Entonces el LED tiene esa propiedad aislante, ¿no? Que si yo llego a conectar, por ejemplo, negativo con positivo, nunca se va a prender el LED. Aquí vamos a hacer caso omiso a esta resistencia, ¿cierto? Porque en primera medida no estamos hablando de ella, pero vamos a pensar que tenemos el cable normalito, ¿cierto? Que va de la polaridad positiva de la pila a la pata positiva del LED, y la patica negativa, pues que va a la polaridad negativa de la pila. Solo de esta manera pues se produciría la corriente para poder encenderlo. Entonces eso es importante que lo tengamos claro al momento de que nosotros hagamos algún montaje de algún circuito electrónico. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar ahora de las resistencias, que es esto que vemos aquí dentro de nuestro circuito cerrado, ¿cierto? Es esto mismo y es esto mismo que vemos acá en la imagen. Entonces, una resistencia es un componente pues, de los más comunes en circuitos electrónicos, y la función de las resistencias es oponerse al paso de los electrones o de la corriente. A veces va a sonar pues un poco contradictorio que ustedes me digan, no, pero profe, si yo lo que quiero es que aquí de la batería haya una tensión, ¿cierto? Y que salgan disparados los electrones para esta polaridad y que me encienda el bombillo, yo para qué voy a querer que pues una resistencia oponga ese paso de electrones. Entonces, en algunos casos, a veces es necesario, ¿cierto? A veces no, siempre, porque nosotros pues no debemos hacer esto, o sea, que no exista la resistencia y conectarlo el cable directamente así, porque puede que se nos dañe el LED o puede que la batería se descargue. Entonces nosotros pues debemos es procurar que los componentes electrónicos que compramos pues que no se nos vayan a dañar. Entonces una resistencia en este caso ayuda a eso, a que la cantidad de corriente que deba pasar al bombillo, ¿cierto?, sea la adecuada. Entonces, vamos a mirar también el ejemplo perdón, de aquí el que teníamos pues de analogía, ¿cierto?, de un tanque a otro. Si miramos aquí a alguien que está pisando la manguera, de cierta manera pues va a hacer resistencia a que ese flujo de agua se dé pues desmesurado, ¿no? Entonces esta analogía pues también corresponde a ese tema. Entonces en electrónica hay una ley que ustedes van a conocer para la segunda entrega de guías, que se llama la ley de Ohm, y ella es la que nos ayuda o nos enseña a analizar el comportamiento de las resistencias o de cualquier material que ofrezca pues resistencia a este paso de corriente. Entonces vamos a ver ahora en esta imagen las diferentes resistencias que existen de acuerdo pues al código de colores, que pues de eso consta una actividad ahí que viene en la guía. Entonces vamos a ver que las resistencias tienen unos grados de tolerancia que están dados aquí, aquí y acá, y que siempre pues van a tener como
un espacio dentro de ella en la parte, en uno de los extremos de la resistencia, y siempre va a tener uno de esos colores. Va a venir, por ejemplo, como en este caso, el color café, o como en este caso de color gris, y nos va a definir la tolerancia, ¿cierto? Entonces ustedes van a saber qué tolerancia tiene la resistencia de acuerdo a cómo viene dado el color. Lo mismo, el valor de la resistencia pues se da de acuerdo a las bandas. Entonces, por ejemplo, si miramos en este caso, miramos la resistencia, la primera banda se toma pues del lado contrario de donde está la tolerancia. Entonces miramos el color amarillo. Entonces en la primera banda el color amarillo está representado por un 4. Entonces lo ponemos acá. Luego el color morado en la segunda banda está determinado por el número 7. Entonces lo ponemos acá. Y la última banda nos determina la cantidad de ceros que lleva la resistencia. Entonces digamos que en este caso es color café, entonces llevaría un 0, y por eso pues esta resistencia es de 470. Ese es el símbolo de los ohmios y pues también lo debemos incluir. Ahora vamos a ver que hay otras resistencias que no vienen de 3 bandas sino de 4 bandas, pero se hace exactamente lo mismo. Se toma por el lado contrario a la tolerancia y se empieza a mirar pues el valor de cada una de ellas. En este caso, para la primera banda está el color café, por eso tenemos aquí el número 1. Para la segunda banda tenemos el número 8, por eso lo tenemos aquí de gris. Para la tercera banda tenemos el color rojo, por eso ponemos aquí el 2. Y para la última banda, que nos representa los ceros, tenemos el color, si no estoy mal aquí, el naranja, ¿cierto? Y por eso tenemos aquí 3 ceros y el símbolo de los ohmios. Entonces de esta manera es que nosotros hallamos el valor de una resistencia. ¿Listo? Bueno, y así mismo dentro de la guía yo les decía que hay una forma dentro de electrónica cómo hacer la representación de ciertos componentes. Hasta el momento pues hemos visto ¿cierto? Entonces la resistencia ustedes la van a encontrar simbolizada de esta manera. Hay potenciómetros que también los vamos a utilizar, que son pues los que hacen que por ejemplo la intensidad en cuanto a la luminosidad de un LED sea más o menos. Lo hemos visto también con, por ejemplo, cuando hay dispositivos de sonido, pues que el volumen sea mayor o menor. Entonces digamos que aquí yo les doy como una idea de cómo están representados, ¿no? Por ejemplo, miren el LED, la batería que veíamos al inicio, ¿cierto? Entonces digamos que eso es como para aprender a identificarlos. Asimismo pues vamos a ver este tema de, como estamos viendo los circuitos, la forma en que también se pueden presentar, ¿cierto? Entonces ellos están dados en dos maneras. Si hablamos de un circuito en serie, ¿cierto? Cuando hablamos de pilas, hablamos de tensión, o sea, es decir, de los voltios que estas se generan. Entonces, cuando nosotros conectamos dos pilas en serie, es decir, una detrás de otra, ¿cierto? Polo positivo con polo negativo, la tensión de estas pues se suma. Por eso nosotros vemos que acá si una pila tiene 1,5 y la otra tiene 1,5, la tensión al final va a ser de 3 voltios, ¿cierto? Caso diferente cuando nosotros la ponemos en paralelo. Cuando uno conecta pues las terminales positivas, ¿cierto? De las pilas y lo mismo las negativas, pues la tensión total va a ser de 1,5, o sea, simplemente se va a tener la tensión de una sola pila, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque al final de la guía pues vienen preguntas acerca de esto. Entonces muy importante diferenciar cuando estamos hablando de tensión y cuando estamos hablando de resistencia, porque pues es diferente. Cuando nosotros tenemos una batería y estamos utilizando dos resistencias, pero ojo, cuando las resistencias son del mismo valor, como aparecen acá en la imagen, ¿cierto? Entonces, o sea, como tal, la resistencia, el valor total, va a ser la suma de las dos, al igual que como vimos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Entonces, si tenemos una resistencia de 1000 y otra resistencia de 1000 en un circuito en serie, pues la resistencia total va a ser de 2000 ohmios. No se les olvide que este es el símbolo. Por otra parte, cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo, entonces lo que sucede es que la equivalencia va a ser al mitad del valor de las resistencias. Ojo que aquí miren también salen resistencias del mismo valor. ¿Listo? Entonces digamos que si tenemos dos resistencias de 1000, pues la equivalencia va a ser a la mitad
de una de ellas. ¿Listo? Entonces en este caso la resistencia sería de 500 ohmios. Esto, pues ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué pasa si yo pongo dos resistencias de valores diferentes? Pues vamos a ir por pasos. Vamos a verlo primero de esta manera, porque para resistencias de valores diferentes ya tenemos que empezar a meternos con la ley de Ohm, que es lo que viene en la siguiente guía. Bueno, y ya para finalizar tenemos el tema de la protoboard, que pues simplemente, como lo vemos acá, es una plaquita de contacto que viene hecha de un material conductor que nos permite pues montar los circuitos electrónicos que hacemos a nivel experimental. Digamos que acá es muy fácil ponerle los componentes, probar el circuito, y nos ahorramos pues todo ese tema engorroso de tener que ponernos a soldar las patas de los cables a las patas, por ejemplo aquí de los LEDs. Y pues como bien lo dije anteriormente, tiene ese material conductor, pues no se va a perder el paso de los electrones en este caso el LED o al dispositivo que nosotros necesitemos que funcionen a través de todo este traspaso de corriente. Al final pues simplemente vienen también ya las preguntas, que bueno, son respecto al tema de resistencias, para que definan acá de acuerdo pues al color de la tolerancia el valor, de acuerdo a los valores de los colorcitos que vienen acá, definan el valor de cada una de ellas, preguntas en resumen de lo que hemos hablado en el video y que viene pues también ahí en la guía, que pues hagan el cálculo de acuerdo pues a cómo vienen dados las baterías en serie, cómo se dan aquí unos resistores en serie y en paralelo, y que pues demuestren las equivalencias que les pido acá. Al final también hay 3 preguntas acerca de la protoboard, entonces pues es importante también que las contesten. Si tienen alguna inquietud, saben que estoy para apoyarlos, me pueden escribir al WhatsApp o hablarnos por el celular. Y de igual manera, pues a pesar de que aquí ya quedó resumida la guía, estaré muy pendiente de atender sus inquietudes a través de las clases virtuales.